Paz a vosotros, amados hermanos, con el gusto de saludarles a través de este medio y compartir con ustedes la guía para la predicación matutina del próximo sábado 20 de abril del 2024, que lleva por título El milagro de la alimentación. El objetivo que debemos cumplir es analizar, a través de las Sagradas Escrituras, los innumerables casos en los cuales se llevó a cabo el milagro de la alimentación hacia los hijos de Dios, para lograr comprender que dichos milagros continúan sucediendo en su pueblo. La lectura base se ubica en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 14, que refiere: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Hemos dejado establecido que milagro significa un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuyen a intervención sobrenatural de origen divino. En este sentido, obra algo extraordinario que nos permite comprender que la manifestación de Dios se hace presente. En el caso que nos ocupa hoy, refiere la alimentación. Analizaremos varios casos en los cuales obró un milagro e iniciaremos con el relato que tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, de los versículos 1 al 8. Nos narra que en el trayecto del pueblo de Israel hacia la tierra que fluía leche y miel, a un mes de haber salido de la tierra de Egipto, se encontraban en el desierto de Sin, que se ubica entre Elim y Sinaí. Ahí murmuran contra Moisés y Aarón, y decíanles los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Sin duda, el padecer o el carecer de alimento siempre representará una situación de premura y algo de lo cual no podemos prescindir. En este escenario, el comprender que había adultos mayores, mujeres con bebés, niños que requerían alimentarse, etc., representaba una grande preocupación de quienes deambulaban por el desierto y requerían ser alimentados. En este contexto, que se manifiesta, es donde se manifiesta la respuesta divina, proporcionando no solo pan, sino codornices también para alimentar a un pueblo de Israel incrédulo, contumaz, rebelde, que ponía en tela de juicio el poder y magnificencia del Dios que los había sacado de la tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. En el mismo capítulo de Éxodo 16, de los versículos 9 al 36, nos narra varios aspectos que son importantes tener en cuenta, y estos son algunos de ellos. Inciso A. El primer aspecto importante sobre el milagro de la alimentación para el pueblo de Israel es que no solo fue de un día, dos, una semana, un año, sino que durante 40 años que deambularon por el desierto. Ese fue el tiempo que Dios alimentó a su pueblo, y hasta que hubieron llegado a la tierra prometida, cuando pudieron comer el fruto de la tierra, como lo narra Éxodo capítulo 16, versículo 35, que afirma: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y también en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 12, señala: y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Inciso B. Recogían de acuerdo a su necesidad de alimentación individual o familiar. Inciso C. El día séptimo fue guardado desde esta época, pues en el día sexto salían a recoger doblada porción, y lo importante y maravillosamente manifiesto es que no se aguzanaba. Inciso D. Incluso Aarón guardó una muestra del maná para que quedara como evidencia para los futuros descendientes,
y lo puso en el arca del pacto del testimonio, como lo afirma Éxodo capítulo 16, versículos 33 y 34. Un evento también donde se manifiesta la alimentación milagrosa es el hecho donde Eliseo da a comer a 100 hombres. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44, nos describe la manera en la cual se multiplicaron 20 panes de cebada y trigo nuevo. Incluso sobró comida de ello, manifestándose así la mano de Dios a través de su profeta para alimentar a hombres donde se consideraba que no alcanzaría el fruto de la primicia que era traído al varón de Dios. Dos casos más que mencionaremos en una alimentación milagrosa. El primero de ellos es el que se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21, donde narra que al ver la multitud de personas, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas, y como fue en la tarde del día, se allegaron los discípulos del Señor para sugerirle que ya era hora de despedir a las personas reunidas para que se fuesen a comprar a las aldeas cercanas, pues era ya tarde. Y ante esta propuesta, el Hijo de Dios responde que no había necesidad de que se retiraran, sino que ellos, los discípulos del Señor, les dieran de comer. Y ante la incredulidad de la orden del Señor Jesús, presentan 5 panes y 2 peces, y al bendecirlos, se multiplicaron de tal manera que dieron de comer como a 5,000 hombres, y especifica la palabra de Dios en el versículo 21 de la lectura en mención, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y aún recogieron 12 cestas llenas. Otro milagro de alimentación referido en las Sagradas Escrituras es el que se narra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, de los versículos 1 al 13. Aquí nos menciona la palabra de Dios que tenían 3 días siguiendo a Jesús, escuchando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, por lo que los discípulos sugieren es que los enviara a sus casas. Ante esta propuesta, el Hijo de Dios argumenta que algunos de los que ahí se encontraban habían venido de lejos, y si los regresara a sus casas, seguramente desmayarían en el camino. Los discípulos incrédulos argumentan cómo saciarían de pan a quienes se encontraban en el desierto con el Señor Jesús. El Hijo de Dios pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Los discípulos respondieron: 7 panes y también unos pececillos, los cuales después de haber dado gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y posteriormente de haberse saciado, sobraron 7 cestas, 7 canastas que alimentaron a 4,000 hombres. De estos 2 milagros es necesario tener en cuenta lo siguiente, pues consideramos que son milagros para alimentar a una multitud de personas. El primer milagro de alimentar a 5,000 fue poco después de haber enviado a los 12 discípulos a predicar, es decir, en la misión que les fue asignada. Y en el segundo caso, cuando se alimenta a las 4,000 personas, tuvo lugar durante la gira del Señor Jesús con sus discípulos por la región de Decápolis. Número 2. En la primera narración, la multitud había estado con Jesús solo un día. En el segundo caso, habían pasado 3 días de acompañamiento al Hijo de Dios. La cantidad de personas que se alimentaron fue 5,000 en el primer caso, en el caso del Evangelio de Mateo, y 4,000 personas en el segundo, narrado en el Evangelio de Marcos. En la alimentación a 5,000 personas, lo que se otorgó para el alimento fueron 5 panes y 2 peces. Y en la segunda, donde se alimentaron a 4,000, fueron 7 panes y unos pocos pececillos. Las cantidades que sobraron fueron distintas. En el primer caso, cuando se alimentan a 5,000, sobraron 12 cestas, y en el segundo caso sobraron 7 canastas. Un detalle importante respecto al milagro de alimentar a multitudes de personas es uno que se registra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8,
versículos 14 al 21, donde se registra la siguiente conversación del Señor Jesús con sus discípulos. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros, diciendo: pan no tenemos. Y como Jesús entendió, les dice: ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no os acordáis cuando los 5 panes entre 5,000, cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? En ocasiones, amados hermanos, cuando no comprendemos la magnificencia de Dios, nuestro Padre Celestial, no asimilamos que hay poder para realizar grandes milagros y maravillas. Los aspectos en donde siempre mostramos duda en los aspectos materiales, los que nos atañen en el día a día, pero no debemos olvidar que Dios nos muestra su amor, su bondad y su misericordia, y manifiesta su poder. En el caso de la narración anterior, no era el pan materialmente hablando o de manera literal al que se refería el Señor Jesús cuando les refiere que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Él les estaba refiriendo, les estaba dando a entender acerca de las enseñanzas de la doctrina de los fariseos y de Herodes. De ella es la que debían de tener cuidado. Eso pasa con nosotros en repetidas ocasiones. No comprendemos que Dios es poderoso y puede obrar milagros y maravillas, y ponemos en tela de juicio con nuestra incredulidad lo que Dios puede hacer en usted, en mí, en quien cree y no duda del poder de Dios. Es por ello que debemos considerar que en la actualidad, en pleno siglo XXI, Dios aún manifiesta este tipo de milagros, multiplicando el pan. Para que obre de esa manera, nuestro Hacedor requiere que no dudemos, que no cuestionemos, ni solicitemos explicaciones de algo que no la tiene. Es un milagro. El alimentar no es para poder explicar paso a paso lo que sucede. Simplemente se manifiesta el poder de Dios y punto. No hay explicaciones ante manifestaciones tan portentosas y milagrosas como estas. Estoy convencido de que usted, amado hermano, que forma parte del ministerio, tendrá usted alguna experiencia o testimonio en donde se habrá multiplicado el pan. No hay explicación para ello. Solo es la manifestación de Dios ante la necesidad que se presenta. Y si usted o yo acudimos con humildad delante de Dios para solicitarle que haga prodigios y grandes maravillas, éstas se realizarán sin que podamos explicar racionalmente lo que Dios obra en ese y otros momentos de nuestra vida. Amados hermanos, no pasemos por alto este tipo de manifestaciones que suceden en el vivir de la iglesia de Dios, y que es necesario que mencionemos que el Señor Jesús obra milagros para alimentar a multitudes de personas. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos, como lo manifiesta Hebreos capítulo 13, versículo 18. Y el Señor Jesús, que se manifestó para poder alimentar estas multitudes de personas, para obrar milagros y maravillas entre quienes le seguían, es el mismo Señor Jesucristo que hoy tenemos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y será el mismo Señor Jesucristo que obrará manifiestamente en el reino milenial como Rey de Reyes y Señor de Señores, con grande poder y gloria. Es el mismo Señor Jesucristo en el que hoy tenemos que confiar, que no dudemos, que no alterquemos, que no pidamos explicaciones, que simplemente dejamos que la manifestación de Dios se dé en el diario vivir de usted, de mí, de la iglesia que lleva su nombre. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y Dios nos otorgue sabiduría para poder esgrimir este tema ante la congregación y nos dote de su Espíritu Santo para poder exponer con humildad, con sensatez, este tema ante su pueblo. Paz a vosotros, amados hermanos.